En la entrevista del día, aquí en Información y Análisis por 5 Días Televisión, queremos también poner en su agenda un tema importante. Tenemos que hablar más sobre la cultura de la prevención. Por eso hoy queremos justamente conversar con Alejandro Buzó, especialista en gestión de riesgo, hablando un poco sobre las prevenciones en este 2025, qué hay que hacer para estar mucho más seguro. Alejandro, un gusto saludarte, excelente 2025, ¿cómo estás? Buen día. Juan Pablo, ¿cómo estás? Realmente un feliz año para vos, para todos los que nos siguen y esperemos que sea un año mucho mejor en situaciones de riesgo y creo que bien lo decías antes de entrar ya en la nota, todo depende mucho de las conductas individuales que tengamos, entonces invertir en prevención es fundamental para evitar justamente situaciones que pueden terminar siendo catastróficas. ¿Eso pasa por la educación o por la cultura? ¿O ambos, Alejandro? Y van de la mano. Por un lado es la formación del ciudadano, en donde tenemos una muy débil todavía formación en cuestiones de riesgo. Fíjate que hay una ley que incorporaba lo que es educación vial en la malla curricular en el sistema educativo, creo que en el 2013, sin embargo, seguimos teniendo tasas importantísimas de accidentalidad vial. Y ahí pasa lo que decía, lo cultural, con conductas que todavía siguen siendo todavía permitidas y asociadas a lo normal y con nuevos elementos como por ejemplo que ya no es tanto el alcohol el factor detonante de los accidentes, sino es la distracción que provocan los celulares. Entonces, hay toda una cuestión que como sociedad deberíamos empezar a entender y que lógicamente hay estamentos del Estado que tienen que seguir invirtiendo en educación, también en controles, es la otra cara de esa moneda, pero mientras culturalmente sigamos arriesgándonos, incorporando acciones y actitudes que son negativas, vamos a seguir lamentándolo. Y te pongo como ejemplo lo que pasaba en esta Navidad y este Año Nuevo. Las tasas de quemados y accidentes por pirotecnia superaron en conjunto al 2023 e inclusive al 2024, teniendo mucho más menores dañados con amputaciones en miembros por el mal uso de estos elementos que, vuelvo a decirlo, culturalmente están asociados a la tradición, pero inclusive hay leyes que prohíben la entrega de pirotecnia a menores y sin embargo los adultos siguen haciéndolo constantemente en esta época del año. ¿Qué hacemos en Paraguay? Porque normalmente las normativas ayudan a construir también o moldear esa cultura que estamos hablando, Alejandro. ¿Qué pasa cuando no se hace caso a la norma, no se cumple la norma, no se hace que también los efectivos que tienen que hacer que eso se cumpla no funciona? ¿Por dónde entonces tenemos que ir? Y son, a ver, yo creo que es multidimensional. Hay normas que son muy buenas, pero que no condicen con la realidad cultural que tiene el país. Hay un proceso de desaprender que tenemos que ir incorporándolo, así como se aprendieron, hay que desaprenderlos. Y por otro lado, si hay estamentos de control y que son los que tienen que hacer valer ese tipo de normas que están vigentes en distintos aspectos, darle las capacidades para que realmente puedan llegar a hacer los controles. Lo que ocurre generalmente es que los estamentos de control son muy débiles, no tienen la capacidad en cuanto a logística, recursos humanos y termina siendo letra muerta. Aunque parezca paradójico, ¿verdad? Porque voy a tomar el ejemplo nuevamente de la pirotecnia. Tenemos leyes, inclusive el Código del Menor prohíbe el uso de pirotecnia y la entrega a menores y es un poquito el sentido común que los adultos deberíamos tener. Tenemos un marco legal que nos recuerda que está prohibido entregarle esto a un menor que está a nuestro cargo porque podemos causarle un daño catastrófico, inclusive para el resto de la vida. ¿Y por qué no? Porque ha habido casos con la muerte de menores por el mal uso de estos elementos y sin embargo los adultos seguimos sin, que somos nosotros los que deberíamos ser los estamentos de control por su naturaleza, ya que somos los que estamos teniendo a menores a nuestro cargo, nosotros somos los que evadimos y no cumplimos esta norma. Entonces, esa cuestión cultural sigue siendo muy grave, pero yo creo que hay otros elementos, otros avances que se han hecho que demuestran que sí es posible avanzar, que sí se puede desaprender cierto tipo de comportamientos y que también uno tiene que tener algo que es fundamental y que no siempre se da como habitual en el país, que es una planificación estratégica que realmente se pueda cumplir y que se pueda medir con resultados al mediano y el largo plazo. Eso justamente hablaba recién con un economista y planteaba de que tenemos que tener mecanismos de control y seguimiento en todas las áreas, en todos los niveles. Y creo que muy especialmente en esto que estás planteando, Alejandro, que es el tema de la prevención. El Banco Central sacó justamente antes de que termine el año que los dos pilares
que van a apuntalar la economía en este año que inicia va a ser la industria y la construcción. Áreas que también necesitan trabajar el tema de prevención, Alejandro. Sin duda, y lo hablamos creo que el año pasado, Juan Pablo. Si uno mira solamente proyectos de inversión sin contemplar la gestión de riesgos que esa propia inversión tiene por la naturaleza de la misma, uno está invirtiendo algo que puede perderlo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces la gestión de riesgo es como un canal paralelo que tiene que caminar en sintonía también con todos los proyectos de inversión que se tengan a nivel municipal, a nivel privado, a nivel país, porque son justamente garantías de que ciertos fenómenos, como por ejemplo son los naturales, cuando hablamos de grandes obras, grandes infraestructuras, hablamos de puentes, caminos, inclusive hoy obras que se están haciendo, que si no se tienen en cuenta justamente con esta cuestión del cambio climático y fenómenos sumamente adversos que son, por ejemplo, hidrometeorológicos, esa obra se va a terminar deteriorando, o que si no se construyen con cálculos que estén acorde a los nuevos, por ejemplo, indicadores de este clima cada vez más fuerte, más violento, van a terminar siendo inútiles por más que se construya y se lleve adelante una obra de inversión. Y por otro lado, te pongo como ejemplo, llevamos 2 años sin grandes incendios en el mercado 4, pero eso también es fruto de un trabajo muy intenso en cuanto a prevención y que ha incorporado a los propios vendedores como parte medular de este trabajo. Simulacros de control de incendios, trabajo con los bomberos, controles de los locales, capacitaciones a los propios permisionarios, capacitaciones a funcionarios municipales. Hemos hecho un relevamiento con la ANDE, hemos hecho trabajo con la SAP, se ha iniciado un procedimiento de corte de energía eléctrica para procedimientos de combate a incendio. Todo esto a lo largo de un periodo de tiempo que termina dando hoy como resultado 2 años sin ningún tipo de gran incendio en una zona que habitualmente y cada tantos meses nos daba este tipo de escenarios. Por eso digo que cuando hay una planificación detrás, aunque hay imponderables, como por ejemplo, Juan Pablo, lo recordarás, ha habido ya 3 casos de pirómanos tratando de provocar incendios en el mercado 4 en el último año y medio. Cuando uno planifica correctamente, involucra a las instituciones que por su naturaleza tienen que estar sentadas, trabajando en el mismo plan, creo que los resultados son exitosos. Y ahí es donde uno tiene que a veces convivir con esa cuestión política que también se tiene que mediar, pero cuando hay un plan, hay un norte común, yo creo que los logros son evidentes, se puede llegar a ese puerto, pero tenemos que trabajar en sintonía y esto también tiene que ir incorporando al resto de la sociedad, como bien decías, esta cuestión cultural, que por más que pongamos normas, leyes, castigos, si a nivel cultural no mejoramos como sociedad y nosotros decimos que ya no queremos aceptar ese nivel de riesgo que nos hace daño, que nos hace mal, es muy difícil y las leyes van a quedar como letra muerta. Si tuvieses que poner un porcentaje de un cambio que estás viendo, ¿cuánto pondrías y cuánto falta todavía, Alejandro? A ver, en términos generales, yo creo que estamos en un poquito más del 50% en cuanto a ciertos trabajos que se están haciendo, en la dinámica que se está implementando. Siempre falta, siempre va a faltar, ¿verdad? Porque los desafíos son importantes, pero yo creo que falta mayor inversión en infraestructura, pero pensada frente justamente a cierto tipo de riesgos, no solamente construir para el riesgo puntual, que también hace falta en muchos puntos del país, sino también que las grandes obras y los grandes proyectos involucren la gestión de riesgo, la mitigación de ciertos elementos y que no sea una cuestión accesoria complementaria. Después hablabas de obras, de construcciones. Si la construcción no contempla sistemas, por ejemplo, de prevención de incendios, sistemas de acceso fácil para unidades de emergencia, sistemas de evacuación rápida, donde puedan incorporarse inclusive, por ejemplo, ascensores de emergencia, sistemas de escaleras ya con mejores recursos, de alertas tempranas. Yo creo que la obra va a estar, va a haber una gran inversión, va a haber un boom inmobiliario, pero el riesgo va a estar latente y va a ir creciendo. Así como hablamos en algún momento, ya el riesgo en la capital, por ejemplo en Asunción y otras ciudades que se están urbanizando con mucha velocidad, el riesgo hoy es vertical. Hay que hablar de edificios que tienen que ser más seguros. Entonces ahí ver si las normas cumplen esos requerimientos o son normas desfasadas, que es otro ahí, volviendo a lo normativo, a lo legislativo, es otro impulso que siempre se recomienda a sede. Hay normas que han cumplido su ciclo, han pasado muchos años, pero que los nuevos desafíos que hoy tienen nuestras ciudades
obligan a que se incorporen normas nuevas con requerimientos nuevos y sobre todo también con tecnologías que hoy se están usando en distintas partes del mundo. Yo creo que ese sí es un avance importante porque ahí sí hay un sector privado que está involucrado, que tiene que cuidar, custodiar esa inversión y sobre todo que el valor primordial a cuidar sea la vida, no solamente lo pecuniario, no solamente esa inversión económica, sino la vida sea al fin y al cabo ese valor que tenemos que proteger todos en forma integral como sociedad, como país, involucrando tanto al sector público como al sector privado. Bueno, me viene con lo que estás planteando también la imagen y tal puede ser un poco, tal vez, grande lo que te quiero plantear, Alejandro, pero cuando veíamos esas imágenes del choque de las Torres Gemelas, veíamos también de que no solamente es la inversión, sino la gente, muy bien como planteabas, que necesitaba un mecanismo para poder escaparse de un edificio como eso, y Asunción y área central está creciendo en altura, muy bien dicho, Alejandro. Ahí hablas de un imponderable, hablas de un evento que estaba premeditado para que cause ese efecto, cause ese nivel de daño, inclusive más. Entonces, esos imponderables pasan a un nivel ya de seguridad nacional. Pero sin dudas, hoy ese riesgo vertical que ya está incorporado a nuestra cotidianidad tiene que ser evaluado a ver si los edificios hoy se están construyendo con normativas de primera en cuanto a seguridad, si la propia infraestructura permite un acceso rápido y un egreso rápido para los que estén básicamente formando parte del día a día de esa edificación. Sabemos que nuestro sistema de respuesta a emergencias está sostenido casi totalmente en el voluntariado, ver si los equipos y el personal hoy pueden responder a este tipo de desafíos. Nosotros en el año 2021 desde la municipalidad proponíamos el primer procedimiento justamente de control de incendios y combate en edificios de altura, que yo sé que hoy uno de los cuerpos de bomberos lo viene trabajando también. Hemos hecho un simulacro de incendio en edificios de altura en el año 2021. Se usó el edificio de la municipalidad como un ejemplo, un edificio 11 pisos, que hoy día es un edificio promedio. Hay edificios ya que superan los 20, 30 pisos, inclusive hoy en Paraguay, lo cual es un indicador de un tipo de riesgo muy particular en donde tenemos que tomar justamente los recaudos en distintas partes del mundo, donde hay un avance importante, donde hay una legislación, hay mayor logística, se han dado episodios de incendio. Hay que entender que esto no siempre resulta porque no se invierte en prevención, sino que se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento, pero lo que se tiene que evitar es que el daño sea mucho mayor y que podamos dar respuesta rápida y eficiente a este tipo de siniestros que son parte muy normal de distintos puntos urbanizados del mundo. Y bueno, Paraguay y sus distintas ciudades y su capital, lógicamente Asunción, forman parte de este contexto, lo que nos obliga a estar preparados hablando de incendios. Pero también hay que hablar de inundaciones, hay que hablar de raudales, hay que hablar del efecto del calor, y ahí es donde entramos nuevamente en ese circuito en donde la prevención tiene que ser parte de nuestra agenda particular, de nuestra agenda como familia, nuestra agenda como comunidad y lógicamente nuestra agenda política como país para tener un país mucho más seguro. Alejandro, dos cuestiones. Es el tema también del capital humano o empresas que estén trabajando en esto. ¿Tenemos capacidad en Paraguay? ¿Conoces de empresas que estén trabajando en el área de prevención, de asistencia, de asesorías, de consultorías? De asesorías, de consultorías. Hay empresas, no son muchas las que están realmente muy calificadas, hay que hacer esa salvedad. También ese es un problema que hemos encontrado, donde mucha gente muy empírica ha entrado a hacer recomendaciones y que esa recomendación se traduce a un costo monetario en una implementación de sistemas que no son los acordes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, siempre es importante recurrir a empresas certificadas, profesionales reconocidos. Las empresas certificadas generalmente son parte de alguna cámara que tenga relación con la prevención, con la seguridad. Hay empresas con mucho nombre, mucho reconocimiento y también personas que han sido, yo creo, formadas y se han formado a lo largo del tiempo. Tener mucho cuidado con los chamulleros, los falsos gurús, los que te venden soluciones mágicas y sobre todo también, como siempre hablamos, tratar nosotros, que al final de cuentas, cuando hablamos de ese elemento tan nefasto en cualquier tipo de sociedad que es la corrupción, ese tango se baila a dos. También nosotros entender que si invertimos en evadir las normas, si ponemos platita para hacer más fácil una gestión, para evadir controles, lo que estamos haciendo realmente es invertir para que haya una bomba de tiempo en nuestro local, en nuestro lugar, en ese lugar que estamos nosotros gestionando, y eso puede explotar en cualquier momento. Y valga la salvedad, el año pasado recordábamos 20 años de Licuado Bolaños, la peor tragedia en el país, y ojalá sea la última que tengamos de este tipo y una de las mayores en el mundo. Entonces, cuando el elemento constructivo
tiene una falla catastrófica, ese elemento muchas veces, ese vicio constructivo queda oculto y termina años después arrojando este tipo de siniestros sumamente graves, justamente por cuestiones que se pudieron haber corregido desde el momento del diseño, del momento constructivo, el momento de la implementación, las correcciones posteriores, pero cuando nosotros también, y es cultural, tratamos de evadir los controles, tratamos de hacernos más así, ganar en la utilidad, bajando los niveles de seguridad, algo grave va a pasar en algún momento, quizás no de manera inmediata, y eso es algo que tenemos también nosotros que entender, que se tiene que controlar y que también el sector privado tiene que invertir en que los requisitos se cumplan y que los procesos sigan su canal pertinente y evadir justamente, más que evadir los controles, tratar de evadir la coima y caer en ese tipo de circuitos que nunca dan un buen resultado. Despierta un poco la pregunta desde el punto de vista de las aseguradoras, Alejandro. Trabajan mucho también, en cierta manera, en ampliar el espectro de disminuir el riesgo para que justamente no puedan tener que estar cubriendo ciertas situaciones. ¿Cómo ves un poco a este sector? Sí, yo creo que el sector del seguro y el reaseguro es uno de los sectores que mayor avance tiene en este sentido porque de hecho trabajan con los riesgos. Quizás es el único sector que trabaja y lucra en el buen sentido con la gestión de riesgos. Entonces es un sector que tiene muy buenas estadísticas, que tiene muy buenas referencias. Yo creo que es un sector que se debería involucrar mucho más, inclusive, que debería ser parte de mayores mesas de trabajo, tanto por la calidad de información que tiene y también por el nivel de participación en cuanto a los controles desde el propio sector privado que tienen las compañías de seguro. Entonces yo creo que es importante ir sumando a este tipo de sectores porque son, creo que por su propia naturaleza, los sectores que mayor cantidad de información de calidad pueden dar y que también permitan tener un sistema de control paralelo a los controles tradicionales que se da. Porque uno, para habilitar un seguro, tiene un liquidador, un suscriptor de riesgos, un inspector de esa compañía que también nos permitiría, en el caso de que se construya una red de control para poder ver justamente con mayor certeza lo que está pasando en un inmueble, en una instalación o en otro tipo de obras, o inclusive también de vehículos, porque hay controles también vehiculares que se hacen de las compañías de seguro, eso puede terminar de incidir en una reducción importante de siniestros, que a la larga termina siendo un indicador de una sociedad mucho más segura y con gente justamente que sufra menos de este tipo de percances que, como siempre digo, lastimosamente terminan a veces siendo fatales. Algunas veces son nada más que un susto, pero en otros casos terminan costando vidas y eso es lo que queremos evitar. Es cierto. Recomendaciones finales para esta entrevista, Alejandro, para la gente que está viendo y para que puedan poner en su agenda este 2025, ¿qué deben priorizar? Bueno, empezar, ya que hablamos de controles, empezar por un control personal. Yo no, siempre digo que a veces no, nos postergamos nosotros, hablamos muchas veces de prevención, de la vivienda, de edificios, de los vehículos, pero no nos controlamos nosotros. Así que un chequeo médico puede venirnos muy bien para empezar el año. Ese es un tipo de riesgo también de la salud que se pueden evitar muchas veces con controles a tiempo. Por otro lado, invertir en un control del sistema eléctrico, sea en la casa, sea en su local comercial. Es muy alto el índice de accidentes eléctricos que pueden desembocar en electrocuciones o también en principios de incendio. Entonces, invertir en un chequeo, aunque sea gradual, del sistema eléctrico, del sistema de cableado, de nuestros tableros, de justamente los recursos, llaves termomagnéticas, disyuntores diferenciales y, como había dicho también, de la calidad del cableado. Los cables también se tienen que cambiar cada cierto tiempo. Es importante tener este relevamiento hecho por un buen electricista. Y por otro lado, también tener esos recaudos preventivos justamente en esta temporada que está iniciando, evitar los ahogamientos. Si vamos a un lugar que no conocemos, no aventurarnos en un arroyo, en un lago y sobre todo no hacer esa mezcla de alcohol, agua y cierto tipo de elementos como son, por ejemplo, los vehículos, manejar. Si vamos a tomar, no manejemos. Yo creo que es un lema que se sabe, pero sin embargo todavía hay gente que no lo incorpora. Y también tener mucho cuidado a lo largo del año. Muchas de nuestras medidas pueden evitarnos, nuestras acciones en el hogar pueden evitar desgracias y empezar por ahí. Y una cuestión última que siempre recomiendo para los que tienen chicos del otro lado y para los que no tienen chicos también, conocer los lugares de salida de la casa, los lugares de salida del departamento, el edificio donde estamos. Jugar a diseñar un plan de evacuación nuestro en el hogar, sobre todo si tenemos chicos, personas de edad, poder hacer con ellos un plan y que se sepa si pasa algo,
justamente qué hacer, cómo responder, a qué números llamar y por dónde salir. Yo creo que son elementos fundamentales y la inversión de la prevención, Juan Pablo, gente, empieza por la casa. Si trabajamos esto de una manera lúdica, habitual, vamos a ir construyendo un hogar más seguro. Lógicamente eso va a hacer tal vez que sea un efecto contagioso y la sociedad puede ir adquiriendo esto en su conjunto y tener a lo largo, quizás de los años que vienen, una sociedad que haya invertido y que sea una sociedad mucho más segura en cierto tipo de riesgos que son recurrentes, muy recurrentes en Paraguay, y que yo creo que con ese desaprender de esas costumbres y esas acciones podemos ir dándole realmente un combate eficiente e ir reduciendo el efecto tan negativo que tiene a lo largo del tiempo cada uno de estos riesgos. Gracias, Alejandro. Vamos a seguir hablando durante el año y muchos éxitos. Pablo, un fuerte abrazo para vos y para toda la gente. Igualmente, lista de gestión de riesgo, Alejandro Buzó, hablando con nosotros también aquí en Información y Análisis. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más aquí en 5 Días TV.